Hermanos, tomen asientos. Vamos a ponernos cómodos, vamos a poner primera. Vamos a continuar con la serie de Efesios, el capítulo 3. Culminando con una oración que el apóstol Pablo está haciendo. Y así podemos ver en este sentido, Pablo está haciendo como un paréntesis, describiendo la obra de la salvación, el plan de salvación, explicando la teología del plan de salvación. Y esto indudablemente también termina hablando de una manera muy personal en el capítulo 3 del llamado que él tiene, mostrando la naturaleza de su llamado, del ministerio que Dios tenía y el propósito, cuál era traer luz, cuál era revelar los secretos que estaban escondidos, o sea, el misterio del plan de Dios, que si a menos que Dios no te lo muestre, nunca podés saberlo. Pero también, habiendo explicado esto, en el capítulo 3, vamos a leer del verso 14 hasta el 21. Por la gracia de Dios, espero poder llegar a terminar hoy, y si no, terminaremos el domingo que viene. Total, no estamos corriendo carrera. Esto se ve como si fuera una desembocadura de un río. Como que esto fuera un gran preámbulo también para lo que viene. Porque acá se está terminando la sección de la explicación de las verdades espirituales y la teología basado en Dios y la existencia de la iglesia, algo que tenía que ser dado a los efesios. Sabiendo de qué Dios servían, cómo era el plan de Dios, por qué hoy son la iglesia, qué es la iglesia, para qué está la iglesia, está siendo explicado en este sector. Pero también en esta sección de la carta, este anciano apóstol está cerrando, ya explicando todo el plan de salvación, sus implicaciones, exhibiendo la gloria, la soberanía, la misericordia y el amor divino. Y así como múltiples ríos que van haciendo por su cauce van a desembocar en el mar, el gran espejo de agua que tenemos, así Pablo, que está apasionado por esta teología, ora al Señor como el gran Padre que es cercano a sus hijos para que puedan experimentar cada vez más y mejor su poder, su gobierno y su sublime amor, que supera lo más alto de nuestros pensamientos. Eso vamos a ver, la palabra de Dios, y bueno, lo dividí en 3 secciones. Vamos a ver el verso 14 y 15, que viene a ser por esto, de que es la causa de la oración, los motivos. Dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un cierre. Amén. Así sea. Ahí termina Pablo esta sección. Por esto titulé, o sea, por esa causa, la causa de la oración, porque en una de las cosas que ve esta oración, dicen muchos que esta es una oración, la oración más majestuosa. Esta intercesión del apóstol Pablo es la que tiene mayor alcance. Esta oración habla de quiénes somos para Dios. Esto debe llevar al interés por las doctrinas de las Escrituras, las cuales nos hacen crecer, madurar, disfrutar el Evangelio y prepararnos para las tormentas de la vida y la siguiente etapa en la gloria a estar eternamente con el Señor. Por esta causa, está hablando de las doctrinas explicadas anteriormente, vivir a la luz de esas enseñanzas. Pablo empieza a orar y por esta causa doblo mis rodillas, se pone a orar, porque él había dicho anteriormente que él estaba siendo usado por Dios, ¿para qué? Para traer entendimiento del misterio del Evangelio. Mostrar a Cristo en su plenitud, hablar de la salvación de Dios y de lo que es la inclusión de los gentiles juntamente con los judíos en ser esa nueva entidad llamada la iglesia, o sea, es la asamblea. Los santos, los reunidos, los llamados afuera,
los apartados de este mundo, para formar esa nueva comunidad que es el pueblo de Dios reunido. Cumpliéndose lo que estaba escrito ya en el Antiguo Testamento y lo que se terminará consumando, como dice Apocalipsis, que vendrá de todo pueblo, tribu, nación y lengua, se inclinarán y adorarán confesando a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pablo está explicando y está llevando ¿a qué? A discernir. Por esta causa dobla mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Los privilegios que los efesios tenían que entenderlo, Pablo los está llevando a entender los privilegios que los efesios tenían al formar parte de esa nación, de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de ese pueblo adquirido por Dios. Tenían muchos beneficios, pero Pablo quería que los entendieran, que pudieran comprender. Y también Pablo está retomando lo que decía en el versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Porque acuérdense que el anciano apóstol está en la cárcel. Y él como administrador de Dios, no tan solo es traer revelación, sino que también Dios imparte de su poder para que el amor de Dios sea el fundamento. Entiendan, el apóstol Pablo les está trayendo toda esta enseñanza para que entiendan de que ahora Dios no es su enemigo, es su Padre. Y que su Padre, que es proveedor, tiene disposición en su arsenal o en sus bienes, o como lo dice acá, en sus riquezas, tiene abundancia de poder y de bendición para darlo conforme a sus riquezas. Pero también el objetivo es para que puedan entender los efesios y hoy en día nosotros el amor de Dios. Cuesta mucho predicarlo porque es tan profundo que a veces casi se puede tomar como que fuera un atrevimiento predicarlo, pero está en la Escritura y tenemos que hablarlo. Una de las cosas que podemos ver, comprender el amor de Dios que sea nuestro fundamento, la posición de la oración. Acá no está hablando de algo normativo, no está diciendo todos arrodíllense como yo, pero hay algo que debemos observar. Por estas cosas doblo mi rodilla. ¿Qué nos está hablando en este sentido? Que es algo común. En el Antiguo Testamento era algo común, arrodillarse a orar. Salomón, cuando estaban inaugurando, presentando el templo, dice que se arrodilló y oró. David se arrodillaba y oraba, como podemos ver en el Salmo 95:6. Libro de los Salmos, capítulo 95. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, postrémonos. ¿Qué quiere decir? Postrarse rostro en tierra, tirarse panza abajo, tirarse de panza al piso, así. Que eso significa postración. Y arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor. De hecho, Dios dice que delante de mí toda rodilla se doblará. Isaías 45. Verso 23. Entre las cosas que Dios hace, una de las cosas dice, ante mí toda rodilla se doblará. O sea que Dios está hablando de la rodilla, pero no está hablando acá dogmáticamente Pablo. Él lo que está haciendo es una postura que nos habla de humildad, de solemnidad y de adoración al Padre. Que presenta, Pablo está presentando esta oración. Y el acento aquí, como hijos de Dios, y el acento acá es nuestro Padre, ¿por qué? Por ser creador no, sino por ser hijos. A los efesios, ¿cuál es el acento? Dios es nuestro Padre por ser adoptados. Es la adopción que tenemos. Por eso al Padre nuestro Señor Jesucristo, acá el acento está mandando Pablo a ser hijos adoptivos de Dios. Está presentando esta oración a quien por Cristo nosotros tenemos ese libre acceso a través de su Espíritu Santo. Y así una de las cosas evitamos entrar a la presencia de Dios cometiendo sacrilegio. Podemos tener libre acceso con confianza, pero no confianzudos. Muchas de las cosas que hoy en día se ha perdido en muchos lados es la reverencia ante Dios. Entramos como si fuéramos yendo a la playa. Entramos muy desfachatados. ¡Eh, Dios, qué hace acá! ¿Cómo estás? No, pará. No te confundas. Dios es tu Padre amoroso, pero no es el chepibe. No es tu sirviente, no es el mozo. Es Dios, el Dios santo, omnipotente,
que no tolera el pecado en su presencia. Y si podemos tener acceso es porque Él nos ve en Cristo. Porque si nosotros quisiéramos tener a Él dice que habita en luz inaccesible. No podemos. Solamente a través de Cristo podemos tener, y en el poder del Espíritu Santo, que nos da fe para creer de que Él está. Nos trae esa convicción y nos da fortaleza para estar orando ante su presencia, pero entrar con solemnidad. ¿Qué es sacrilegio? Es hacer aquello que es sagrado, convertirlo en algo común. No importa. No importa si hay pecado, no importa en la iglesia, no hay drama. Seguí cantando igual, total vos cantás lindo. Estás en pecado, no importa. Total, borramos de la Biblia lo que dice la santidad y la consagración. Lo borramos, no importa. Lo importante es que sigas teniendo tu actividad. No importa que un hombre maltrate a la esposa, que la esposa maltrate al esposo. No importa, está todo bien. Vení a cantar nada más. Sigamos al show. Bueno, error. Dios no ve las cosas así. Por eso su gracia está en nuestras vidas. Al entrar en su presencia es hacerlo en solemnidad también, con gozo, con alegría, tener contacto, fascinados por el amor de Dios, pero también con respeto, porque Él es Dios. Verso 15, y habla del Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. ¿Cómo nombre de familia en los cielos y en la tierra? Una de las cosas que podemos ver acá, que hay una sola familia. La Biblia dice en el capítulo 2 que somos una familia de Dios, somos un templo espiritual, que todo el edificio bien concertado va siendo guiado por los apóstoles profetas, el fundamento de la iglesia, los apóstoles profetas cuya piedra angular es Jesucristo. Ese edificio espiritual. Pedro habla, somos casa espiritual, cada uno de nosotros somos ladrillos, piedras espirituales que van siendo puestas en la construcción de ese edificio que es la iglesia. Somos la familia de Dios. Por eso nos acercamos con confianza a nuestro Padre, quien escucha nuestras oraciones. Pero acá es el énfasis en la soberanía de Dios, al ser el creador de todas las cosas. Por decir así, la palabra Padre acá está escrito en el griego, la palabra sería patera, que tiene raíz también lo que es la palabra patria para nosotros. Y está haciendo como un silogismo. En realidad, lo que está hablando en este sentido podría traducirse el Padre de todas las paternidades. Dios es el origen y toda paternidad, autoridad que surge después de Él, es simplemente un reflejo débil de su gran paternidad. Él es el origen, el Padre de todo desde el punto de vista de la creación. Pero también Él es el gran Padre de toda paternidad. Todo lo que surgió es un pálido reflejo. Así como también entender esta analogía que Pablo está haciendo, como los padres terrenales aman a sus hijos, ¿cuánto más Dios nos amará a nosotros? Mateo 7:11, ¿qué es lo que enseñaba el Señor? Acompáñeme, Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 11. Hablándole en el Sermón del Monte, la oración y la regla de oro. Dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Obvio que Dios nos supera a nosotros como padres en amar a nuestros hijos y en dar todo lo que los hijos necesitan, no lo que quieren. Dar lo que necesitamos según su voluntad, según sus planes. No está para hacer nuestros caprichos. Algunos confunden hoy en día, no, tenés que darle todo a los hijos, porque los hijos no tienen que quejarse de nada, no tienen que sufrir nada, los tienen ahí, sobreprotegidos. Bueno, Dios no es el principio bíblico, es dar lo que necesitan. No estoy diciendo un regalo, cada tanto sí, pero el conceder constantemente, no. Dios no actúa de esa manera, porque Dios nos cría en amor y disciplina. Habla de todas las familias, en los cielos y en la tierra. Esto tiene que ver con patria, con linaje. Es como una subdivisión de una tribu dentro de la gran tribu. Nuestra patria celestial. Y ahora, ¿qué tiene que ver con eso? Con linaje. Es una misma subdivisión dentro de una misma tribu, que es la familia de Dios. ¿Y qué se refiere la familia en los cielos y en la tierra? Está hablando de la iglesia. La iglesia militante acá en la tierra, que somos nosotros, y la iglesia triunfante que ya está en el cielo.
todos los creyentes que ya han partido la presencia de Dios. Ellos ya están en gozo con el Señor. La palabra de Dios nos enseña claramente que una persona cuando muere, automáticamente un cristiano va a la presencia de Dios, está con Él, ya está en la eternidad con Él. Por ahí en el siglo XIX se corrió una doctrina del sueño de los muertos en Cristo, ¿no? Eso más que nada fue en los adventistas, como que el alma duerme hasta esperar la resurrección. Bueno, eso es mentira, no tiene pie ni cabeza. La Escritura habla, y no voy a desarrollar todo el fundamento, pero sí de que estamos directamente en la presencia de nuestro Dios. Es la iglesia victoriosa, los que ya vencieron. Por eso decimos, cuando un creyente parte de la presencia de Dios por medio de la muerte, nos ganó la carrera. Ya terminó la carrera, ya está gozándose en la presencia de nuestro Dios. Porque nosotros vemos esa iglesia victoriosa que está en el cielo. Pero es la misma iglesia, la única que Cristo gobierna, con todos los hijos de Dios, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Hijos que somos llamados así, ¿por medio de qué? La adopción. Gálatas capítulo 4, verso 5. Dice así la Escritura: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Fuimos adoptados, recibimos eso, para no estar en temor. Dios no nos deja abandonados. Aunque hay una diferencia con Jesús. El Verbo es el Hijo de Dios por naturaleza. Es el eterno Hijo de Dios engendrado del Padre. Es como decir, está eternamente engendrado. Es un misterio para nosotros. Pero es la segunda persona de la Trinidad. Y es el eterno Hijo engendrado. Como dice el libro de los Salmos en el capítulo 2, verso 7. El libro de los Salmos, capítulo 2, recién arrancadito. Es un salmo mesiánico. No es como algunos tuercen esa palabra para reclamar los reinos de la tierra y todo es mío, me lo pertenece. No, ese salmo específicamente está hablando de Cristo. El capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Es una verdad que es un misterio para nosotros entenderlo, pero debemos entender algo. Somos mentes finitas y no podemos contener y comprender lo infinito. Pero sabemos, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2, y por Él fueron creadas todas las cosas. En la posición de Jesús, el Hijo, pero aún así, vemos algo maravilloso en la carta a los Hebreos, donde el autor, confirmando este texto, aplicando este texto del Salmo 2:7, el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, el autor en el verso 5 dice: porque ¿cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será por hijo? Refutando un poco la doctrina falsa de los testigos de Jehová, diciendo que Jesús es un ángel. Mentira. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Por otro lado también está hablando de la obra de su cruz. Y a través de la obra de su cruz, Él no se llama de llamarnos a nosotros sus hermanos. Nosotros somos hijos adoptivos. Él es el Hijo por naturaleza. Por eso habla del Hijo unigénito, del griego monogenes. O sea, genes de la base de nuestra palabra genética, o de gen, y mono viene uno, o sea, no existe otro igual que Él. Y no va a existir, no existe la posibilidad de otro Cristo, en el sentido de otro Verbo, no existe otro Hijo de Dios como Él. Él es único en su especie, Él es único en su naturaleza, único e irrepetible. Por eso es el Hijo unigénito. No dice, si dijera, bueno, Dios único Hijo, bueno, podría ser que nosotros agregamos, pero no tenemos nada que ver, nosotros somos hijos por adopción, Él es hijo natural.
Y hay una diferencia. Él es Dios. Nosotros nunca vamos a llegar a ser dioses. Como otros dicen por ahí. Jehová Junior, mentira. Reinaremos con Él. Disfrutamos la comunión con el Padre. Somos coherederos con Cristo. Pero nunca seremos dioses. Nunca seremos dioses. ¿Estaremos en autoridad con Él? Sí. Pero nosotros siempre, una de las cosas, vamos a estar aprendiendo y gozándonos en Dios siempre. Dios no aprende, Él lo conoce todo. Esa es la gran diferencia entre Dios y el ser creado. Pero Dios nos llama hermanos. Hebreos 2:11 nos dice la Escritura. Porque el que santifica y a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios nos llama, Cristo nos llama, somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro vicario, nuestro representante, nuestro sustituto, quien pagó el castigo que nosotros nos merecíamos para ser adoptados. No tan solo que fuéramos perdonados por Dios, que ya eso sería, hermano, ya era un gol de media cancha. No, nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y no solo hijos, sino coherederos con Cristo de la gloria de Dios, hermano. Algo maravilloso entender. Pero también habla de Dios en su paternidad, porque Dios ejerce autoridad también sobre los ángeles, como hablaba principado y potestades, aún sobre esos poderes rebeldes. Después de la redención, ya no hay barreras entre la comunicación y Dios y nosotros. Y ya no hay barrera que impida que Dios fortalezca a sus hijos. En la redención su Espíritu mora en nosotros en forma permanente. A fin de que arraigados y cementados, ¿qué? En amor. Y ahí Pablo está dando una analogía. Arraigados y cementados en amor. Los efesios saben que son amados por Dios, pero están raspando quizá la superficie. Deben profundizar más hasta el punto de que este amor de Dios sea la raíz y el cimiento de sus vidas. Porque ellos necesitan una porción mayor del amor de Dios. Esto es para que el creyente pueda vivir las demandas éticas del Evangelio. Una vida según el amor de Dios que imita a Cristo. Es una experiencia espiritual más profunda y una comprensión experimental del amor de Dios. No tan solo una comprensión teológica, o sea, la teología, pero puesta en práctica. No tan solo una comprensión intelectual, sino que es algo que ocurre en nuestros corazones. Esa es la transformación de los creyentes. El trabajo y la obra de Dios, haciéndolo de una forma experimental, se manifiesta en ese amor. De hecho, si nosotros planteamos que el mundo, tenemos más amor al mundo que por el Señor, que tenemos más amor al mundo que por venir a congregarnos, tenemos más amor y al mundo quizá seas del mundo. Hermanos, no amen este mundo, le decía el apóstol Juan a la iglesia. No amen este mundo. Primera carta de Juan, verso 2, 15 al 17. No améis este mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podamos ver en las Escrituras cómo amaba el Señor esta palabra. Buscaba un amor que imite a Cristo y Pablo se atrevió a decir eso y tenía autoridad para hacerlo. En la carta de los Filipenses, capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se os conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, hay una responsabilidad de los cristianos de vivir conforme a Dios, en el amor de Dios. En la oración sacerdotal habla del amor de Dios. San Juan 17. Jesucristo oró para que haya unidad, para que la gente se ame, que sean uno, como tú y yo somos uno, Padre, para que el mundo vea y crea. Pero esto no es una unidad basada en una ideología, en un ideal político, sino basado en el Evangelio y en el amor de Dios. Y aquí está expresado bellamente ese amor. Es un texto que se lee mucho para las bodas.
Primera carta a los Corintios, verso 13. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todo lo misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cantancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Y ese poder y ese amor puede estar en nosotros. Se lee mucho para las bodas ese texto, pero ese texto está ahí en la explicación de los dones en Corintios para explicar. Los corintios tenían todos los dones, pero no tenían amor. Dios le está pegando un chirlo, por decir así, le está dando un tate quieto. Porque el fruto que se debe evidenciar de un hijo de Dios es amor. No tanto buscar algo carismático. Por eso es un conocimiento que debe ser experimental, que es la raíz. Por eso tenemos el cimiento, está hablando del cimiento. Para cuando vengan las tormentas, las pruebas, las dificultades, los creyentes no sean arrastrados, no sean seducidos por toda corriente de doctrina. No es solo un conocimiento emocional y una experiencia cercana, sino que un conocimiento objetivo y la experiencia del conocimiento por causa del amor de Dios. ¿Cómo podemos entender en la Escritura? Y en esto muestra Dios su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor muestra del poder de Dios lo vemos en la cruz y lo vemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Además, los efesios eran receptores de otras bendiciones que representan el extraordinario amor de Dios que nos permite conocer más y más de Cristo. Entendamos, hermanos. Está hablando de la analogía de un árbol que está bien enraizado, porque nuestras vidas tienen que estar bien enraizadas. Pablo quiere que nuestras vidas estén bien profundas en el riego y en el profundo río del amor de Dios, que es nuestro cimiento. Y está hablando de cimiento. Fíjense la parábola del sembrador. ¿Qué pasa con aquellas plantas que crecieron pero no estaban bien arraigadas, no tenían raíces? Se secaron al poco tiempo. Vinieron los afanes, las ansiedades y se secaron. Porque estaban sobre la roca, no tenían raíces profundas. Puede pasarse, como dice el Salmo 92, donde habla que el justo florecerá como la palmera. ¿Qué nos habla de eso también? La firmeza. Una palmera soporta vientos huracanados y su copa toca el suelo, pero pasó el viento y sigue ahí la palmera. Porque tiene raíces profundas. Así es un hijo de Dios. Así es una hija de Dios. Y tiene que estar, somos parte del edificio. Por eso habla de fundamento. Nuestro fundamento es sólido, porque la roca de fundación es Cristo. Nuestro fundamento sólido para experimentar el amor de Dios es la palabra de Dios que hoy aprendemos, que fue la revelación que Dios dio por los apóstoles y profetas. Y vemos en el verso 18 y 19. Dice que seáis arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Está hablando de ser plenamente capaces. Está hablando de esta palabra que nosotros dice, de conocer, dice, seis plenamente capaces, ser plenamente capaces. Está hablando de la palabra griega exisquo, que dice tener fuerza completa, es ser enteramente competentes. O sea, está hablando de que somos capacitados por Dios, pero ya tenemos el cimiento que nos da estabilidad. Las raíces que nos dan estabilidad. Y ahí Dios nos va fortaleciendo y nos va dando vigor y tenemos el poder de Dios para comprender más ese amor de Dios nosotros para poder aplicarlo y darlo a otros. Aparte habla algo lo siguiente, seamos comprender con todos los santos.
¿Qué dice eso? Entonces yo no me puedo quedar en mi casa, leo la Biblia ahora y ya Dios me muestra su amor. Tengo lucha, tengo cosas, el tiniebla también me atacan, yo crezco. No, habla con los santos. ¿Por qué habla de los santos? Porque estos santos fundados en el amor de Dios, hay para con Dios en Cristo, hermanos y aún los enemigos. Ese amor que tenemos nosotros de parte de Dios, también debemos darlo a nuestros hermanos. Dios nos da su amor y entendemos el amor que Dios tiene para con nosotros, pero también ese amor se vuelca para con los hermanos y aún para nuestros enemigos. Si no, Jesús no hubiera dicho, amad a vuestros enemigos. Cuando te maldicen, vos bendecí. No paguéis mal por mal, sino vencé al mal con el bien. Ayudalos, como hizo Policarpo. 6 meses lo estuvieron buscando hasta que lo encontraron. Cuando llegó el centurión y llegó con los soldados que lo estaban buscando, él agarró, ¿qué hizo? Muchachos, está bien, pero primero siéntense a comer. Aparte un poco los gastaba, decía, tanto tiempo se han desgastado corriendo y buscándome, hermanos, siéntense a comer. Y mandó a los hermanos que estaban ahí a que les preparen de comer a los soldados que lo iban a llevar y finalmente lo iban a ejecutar. Simplemente por haber servido a Dios. Le daba la oportunidad porque le tuvo lástima. El centurión y el mismo gobernador romano lo veía como de 80 años. Policarpo de Esmirna, que había sido discípulo del apóstol Juan. Le dijeron, bueno, negá tu fe y salvá tu vida. Después, cuando mucho después te arrepentí y volvé, le decía, públicamente tenés que negar tu fe. ¿Cómo me pedís que yo haga esto? Por 86 años he servido a Dios. Y Él nunca me hizo nada malo. ¿Cómo me piden que yo a esta altura pueda negarlo? Y murió en la hoguera sirviendo a Dios, honrando a Dios. Pero porque estaba lleno de amor, del poder de Dios. Por eso debemos ser capaces de entender y comprender esto, pero solo es en el poder de Dios. Los santos se edifican mutuamente. Por eso la carta a los Colosenses capítulo 3 dice que abunde en ustedes la palabra de Dios y que nuestra comunicación sea con salmos, himnos y cánticos espirituales. La edificación mutua entre los santos. Gálatas dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, corríjanle con amor. Habla de sobrellevar las cargas los unos por los otros. Habla de velar los unos por los otros, velar por los que están necesitados, llorar con los que lloran, reírse con los que se ríen. ¿Cómo comunicamos el amor de Dios? En palabras y en hechos, pero es en la comunidad de los hijos de Dios. Por eso habla en la Escritura de comprender todos los santos, cual sea la anchura, longitud, profundidad y la altura. Está hablando de algo como si fuera forma de un cubo. Y es complicado quizá explicarlo, pero me voy a agarrar de una canción de escuelita bíblica que habla cómo es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, es tan ancho que no puedo salir del amor de Él. Es una vieja canción de escuelita bíblica. Tal es el amor de Dios. No podemos salir del amor de Dios. No podemos. Dios nos ama mucho más allá de lo que soñamos o lo que entendemos, lo que nos atrevemos a soñar. Es el amor de Dios que nos supera. Dios es un Dios infinito. En ese amor que llegamos a comprender, que supera nuestro conocimiento. La infinitud no puede ser contenida por lo finito. Pero también habla de ser plenos, de toda plenitud y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ver esa plenitud, que para crecer debemos conocer el amor de Cristo. Si no hay este amor de Dios, que incluye también disciplina, un cristiano no va a crecer saludablemente. Porque la Escritura dice que nosotros mora el Espíritu Santo y Él va llevándonos y guiándonos. Este amor es la palabra ágape. Es como si fuera un festín de amor, pero también habla de un amor sacrificial, mostrado en Cristo primero en la cruz del Calvario. Y esto habla de ser lleno de toda plenitud, de la palabra griega pleró, que significa ser repleto. Es algo que está lleno al máximo, está satisfecho, terminado. Entender lo que es el amor de Dios. Entender de que es imposible de que nosotros seamos, aunque atacados por el enemigo sí, pero nunca seremos arrancados de la mano de nuestro Dios. Por eso, cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, verso 35 al 39,
hace esta referencia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por el amor de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Contundente. Hoy en día, ¿qué es lo que nos puede separar? Una de las cosas es la prosperidad material, que algunos cristianos ceden a esa tentación hasta que Dios los vuelve a enfilar. Pero otros se han perdido mostrando que su Dios estaba ahí. Por eso detesto el falso evangelio de prosperidad. El verdadero evangelio produce dolor por el pecado, arrepentimiento por el pecado y amor por Cristo nuestro Salvador. El falso evangelio de prosperidad te enseña a odiar la pobreza y amar la riqueza. Dios termina siendo un instrumento para que yo sea rico, bendecido, próspero, famoso, que sea sano, todo arreglado. Transformaron y buscaron la añadidura en vez de buscar al Dios que te da la añadidura. Entender de que poseemos una nueva vida, pero debe ir creciendo día en día. Cada día es una mayor experiencia creciendo de día en día en la presencia divina. Y este proceso va a terminar en la gloria. Aunque el proceso da conocimiento y gozo de Dios, se va a prolongar también por la eternidad. El proceso de conocer y deleitarse en Dios se prolonga por toda la eternidad, porque Dios es infinito y lo vamos a ir conociendo, deleitándonos. Vamos a estar toda la eternidad deleitándonos en Dios. ¿Usted quiere que yo le explique eso? No puedo, pero sé por testimonio de las Escrituras que será eso, gozarse en la presencia, en la plenitud de Dios. En la venida de Cristo termina la etapa de nosotros lucha con el pecado. Imagínense nuestro entendimiento embotado por el pecado. Nuestro corazón que estaba esclavizado con el pecado, entonces ahora cómo vivimos una vida libre de la atadura del pecado y disfrutamos de esto de parte de Dios, cuanto más cuando estemos libres de las acechanzas, de ese pecado remanente que queda en nuestra vida, eso que nos tienta, que nos quiere tirar abajo, nos quiere desmoronar, que nos tienta nuestra debilidad, todos los días ir, batallar y a veces ser vencido y levantarse otra vez en Cristo y tomar otra vez la palabra de Dios y seguir adelante, cuanto más cuando estemos libres de todo eso. En la presencia de Dios, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá muerte, nada. Estaremos en plenitud con Él. Por eso termina en esta gran alabanza de parte de Dios. Esta es una alabanza surgida de un corazón maravilloso, absorto, que rebalsa de gozo al contemplar y examinar las bendiciones de Dios. La creación a través de la cruz de Cristo, esa nueva entidad, la iglesia, la unión de dos pueblos, ser una familia de Dios, por adopción, el acceso confiado ante el Padre, ser materia de instrucción inclusive para los ángeles, comprender la multifacética gracia de Dios. Por eso Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Podemos esperar cosas grandes porque tenemos un Dios grande. Dios no se limita a nuestra mente. Que Dios vaya renovando nuestra mente para buscar lo que Dios tiene para nosotros, su plan y su propósito. Cada día parecernos más a Cristo. Podemos pedir bendición, prosperidad, amén. Y confía en un Dios grande. Dios no necesita nuestra ayuda. Es como cuando alimentaron a los 5,000. Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, denle que tiene que comer. Señor, no tenemos nada, están todas las panaderías cerradas. ¿Qué vamos a hacer? Vino un niño, trajo... ¿Qué cosa? 5 panes, 2 peces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir a 2 panes y 2 peces, repartir cada uno, repartir en pedacitos chiquitos. Eso sería la actividad humana. ¿Cuál es el centro de ese mensaje? Jesús está diciendo las pequeñas cosas puestas en la mano de Jesús. Donde Dios se puede glorificar, según el poder que opera en nosotros. ¿Y cuál es el poder que opera en nosotros? El poder del Espíritu Santo. El poder de Dios, y hermanos y hermanas. Por eso termina en esa doxa. Como Dios tiene el poder, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene poder. Él es poderoso para llenarte de su plenitud.
a que seas más parecido a Cristo, más de lo que te atreves a soñar. Sos más amado de lo más loco de tus sueños puedes llegar a alcanzar. Pablo es consciente de que ha pedido cosas que son extraordinarias. Pero él confía en un Dios extraordinario, que puede esperar cosas grandes de un Dios grande. Aquí no hay cosas abstractas. Su omnipotencia se ve en la contestación de la oración, la liberación de las tinieblas. Antes éramos hijos de ira, ahora hijos muy amados. Reconciliación con Dios y reconciliación entre los hombres. Ese poder se ha demostrado en la resurrección. Dios no necesita esforzarse demasiado, sino que Él bendice conforme a su poder. Y a Él sea la gloria por los siglos, que será rendido y le sea rendido todo homenaje, todo honor, toda exaltación al único y verdadero Dios, por sus bondades, por siempre, y termina en un solemne amén. ¿Y qué nos aplica a esto a nosotros? Porque es todo muy bonito. ¿Y ahora? Viendo la luz de estas verdades de la palabra de Dios, ¿por qué razón seguís dudando del poder y el amor de Dios? ¿Por qué dudás? Estás cimentándote en vos mismo y no en la palabra de Dios. No hay motivos para tener una vida espiritual mediocre. No hay motivos. Salvo nuestro propio amor al pecado, que debemos dejar que Dios arranque por amor de su nombre. Otra aplicación. Dios contesta la oración de sus santos. En Él hay disposición. Hay poder para vivir dentro de la voluntad de Dios. Todo creyente debe buscar la madurez. Es un mayor conocimiento y experiencia en su andar con Dios, experimentando su gobierno y su señorío. Y para eso contamos con el inagotable amor de Dios, que como el Padre amoroso lo suministra más de lo que pensamos, a pesar de nosotros. Otra cosa, otra aplicación. Iglesia, hoy es el día que podés orar y creer en arrepentimiento. Y Dios te va a restaurar la vida. Aquel que se arroje en fe en las manos de Dios, sin dudar. Hoy es el día que tenés que salir de tu fracaso, de tu derrota del pecado. Porque ya se rompió el yugo del pecado que te esclavizaba. Hoy no sos más prisionero. Si naciste de nuevo, hay poder de Dios para hacerte libre y hacerte una persona nueva, que obedezca a Dios y viva deleitándose en Él. Dios está interesado en que crezcas en santidad, y quieres en santidad a alguien que se deleita en Dios. Dios es poderoso y amoroso para guardarte y apartarte y ampararte, aunque sientas los problemas o que estés bajo ataque del enemigo, aún en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, tu finanza, en enfermedad, en medio de valle de sombra de muerte. Dios está ahí, su vara y tu cayado te van a infundir aliento. Te va a sacar airoso de la prueba. Y si pecaste te vas a arrepentir. Dios te llama a arrepentimiento hoy para que seas restaurado. Crea la verdad de Dios y no a tus circunstancias. El poder de Dios es inagotable y está a disposición de tu iglesia. Mantener la comunión de los santos es fundamental para nuestra edificación. Esto debería encender la pasión en tu corazón por Dios, por su palabra, con hambre de vivir para Él y conocerla. No temas, solo en Cristo hay estos beneficios. Si alguno entiende que hoy no es cristiano, hoy yo te digo, vení en arrepentimiento y fe. Cree en Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó entre los muertos, y que Él puede perdonarte todos tus pecados, que hoy Dios puede producir salvación en tu vida. Mañana no sé, mañana puede haber una eternidad en condenación, pero hoy Dios puede hacer salvación para tu vida. Hoy es arrepiéntete y deja de vivir para vos mismo. Hoy es el día que podés disfrutar el gozo de la salvación, el poder y la plenitud de Dios en tu vida. No tenés que vivir una vida espiritual seca, marchita, casi muerta. Dios no te llama a estar como sobreviviendo como un pescado que está fuera del agua dando sus últimos aleteos. Dios tiene vida abundante para darte. Así que, hermano y hermana, disfruta el Evangelio, disfruta el poder de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra y esta oración, Señor, y que tú le respondiste a Pablo y que sea para nuestras vidas también, Señor.
Que podamos, Señor, ser fortalecidos en el hombre interior, que arraigados y cementados en amor, podamos, Señor, experimentar y conocer, Señor Dios mío, el poder tuyo, Señor Dios mío. Señor, que podamos conocer tu poder, para que podamos ser fortalecidos y podamos experimentar tu amor día a día, momento a momento, hasta que tú vengas, Señor, a buscar a tu iglesia. En esta mañana bendecí a mis hermanos y a mis hermanas, que podamos entender, Señor Dios mío, que, Señor Dios mío, vivir una vida, Señor, mediocre o, Señor, constante desobediencia no te agrada, pero, Señor Dios mío, a ti, Señor, nuestras debilidades, a ti, Señor, las debilidades de tu pueblo, Señor, que podamos entender, madurar, crecer en el conocimiento de Cristo. Aún cada petición, Señor, que a veces no entendemos, no comprendemos, entender la necesidad de la edificación mutua, de la unidad, los unos con los otros, como un solo cuerpo, como un solo hombre. Una misma comunidad de los redimidos del Señor. Es tu gracia, poder y tu misericordia y tu soberanía. Oramos al Padre de todas las paternidades. Oramos al Padre que nos adoptó en Cristo y nos dio, Señor, la entronización y coronación juntamente con Cristo, Señor, en lugares celestiales. Bendito y alabado sea tu nombre en esta hora. Oramos para que tú fortalezcas al que está débil. Oramos a aquel que ha pecado, que pueda experimentar tu perdón a través del arrepentimiento y que sea tu poder levantando y restaurando su corazón, llamando a santidad, Señor Dios mío, a crecer en el temor reverente tuyo para poder vivir en el poder de tu Espíritu y en la medida que tu Espíritu obre, forme nuestro carácter, el carácter de tus hijos y de tus hijas, Señor, para cada día vivir más excelentemente para tu gloria, pero no es en nuestra fuerza, es en tu poder, Señor. Por eso te queremos alabar y bendecir. Queremos vivir una vida victoriosa para la gloria y la honra de tu nombre. Los problemas, las circunstancias, muchas veces son parte, Señor, de tu escuela para nosotros. Oro para que bendigas a mis hermanos, Señor, que están en lucha, en dificultades. Que el enemigo sea levantado como río en contra de ellos, Señor. Que sean fortalecidos en el poder de tu fuerza. En esta hora te agradecemos. En el nombre bendito de Jesús. Amén.